su Biblia. Job capítulo 39. ¿Ya está Madai? Perdón. Job capítulo 39. ¿Y por qué es necesario que tú y yo estemos leyendo la Escritura? Porque podemos entonces concluir correctamente acerca de los sucesos que acontecen no solamente en nuestra casa, en nuestra nación y en las naciones. Y Job es un libro que se escribe de manera poética, se escribe de manera en algunos casos figurada, pero en otros casos muy textual. Entonces, si vas al capítulo 39, versículo 13, entonces hay un diálogo entre Job y Dios, y en esta parte del diálogo Dios está hablando y le está trayendo entendimiento a Job, porque Job ha entrado en una etapa donde cree saber más que Dios, cree saber muchas cosas, y entonces Dios dice: ok, entonces ahora yo te voy a preguntar cosas, Job. Versículo 13, capítulo 39 de Job, Dios está hablando y dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Le está preguntando Dios a Job: ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Versículo clave 17 y 18. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Versículo clave 17, perdón. ¿Por qué? Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Entonces lo que está sucediendo es que Dios no le dio sabiduría ni inteligencia. ¿A quién? Al avestruz, ¿cierto? Dios no le dio sabiduría e inteligencia. ¿A quién? Al avestruz, ¿cierto? Solamente al avestruz. Significa que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, sabiduría y ¿qué? E inteligencia. Ahora vamos a usar esto que Dios nos ha dado. Pobre del avestruz, ¿verdad? Porque pone sus huevos y después se le olvida y se va, y se le olvida que por ahí pasa alguna manada y los puede aplastar, etcétera. Pero el avestruz tiene una justificación. Dios no le dio sabiduría y no le dio inteligencia. No es un animal entendido, es un animal privado de inteligencia y sabiduría. Pero nosotros, los seres humanos, no podemos ser negligentes o no podemos ser torpes. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros sí nos ha dado sabiduría e inteligencia. Amén. Vamos a el Evangelio de Lucas. En lo que llegas ahí a Lucas, capítulo 6 de Lucas. Vamos a revisar algunos versículos, y la historia de hoy que vamos a leer en Lucas conecta con un suceso del Antiguo Testamento, y quizás por tiempo no veamos todos los detalles, pero capítulo 6 de Lucas, versículo 1. ¿Ya estamos allí? Aconteció en un día de reposo. ¿Sí dice así? En un día de reposo. ¿Qué sucedió? Pasando Jesús por los sembradíos, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Entonces imagínate, es un día de reposo, de pronto pasan por allí por los sembradíos o los sembrados y empiezan a arrancar espigas y las comían, restregándolas con sus manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Pausa. Resulta que la ley decía que el día de reposo era ¿para qué? Para guardarse. En el día de reposo no podías hacer ciertas actividades. Y también la ley decía que cuando un israelita, ¿verdad?, que no fuera día de reposo, pero cualquier otro día, iba transitando de pronto por un campo, por un viñedo, por un lugar donde había árboles frutales, y este israelita
era pobre, la ley le daba permiso ¿para qué? Para que cortara y comiera para su sustento. ¿Qué era lo que le prohibía la ley? Que se llevara, ¿no? Decía, pero no pondrás esto en un costal, en un saco. No como aquí en México, ¿verdad? Que comemos y sacamos el tupper y llevamos para toda la semana. La ley permitía que comieras, pero no te permitía que llevaras. Lo tenías que comer allí y no había ninguna infracción de la ley. Pero aquí los escribas y fariseos no están cuestionando esto, sino están reclamando que esto se haga en un día de reposo. En un día de reposo. Y entonces, para los escribas y fariseos creo que era preferible que se guardara la ley, aunque estos tipos se murieran ¿de qué? De hambre. O que al menos ese día se quedaran sin comer. ¿Por qué? Pues es día de reposo, entonces aunque la ley dice que puedes arrancar y comer, pues hoy no, porque es día de reposo. Y Jesús va a salir a la defensa de sus discípulos. Me gusta cómo es Jesús, ¿cierto? Porque dice que pasando Jesús por los sembrados, no dice que literalmente Jesús lo estaba haciendo, quizás sí lo estaba haciendo, pero al menos dice que sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo. Y entonces Jesús es el líder que va a sacar la cara por sus ¿quién? Por sus discípulos. Y eso me anima porque a veces los discípulos hacemos cosas por subsistir, ¿verdad? Pero que no son bien vistas o que pudiesen quebrantar la ley. Pero Jesús va a dar un entendimiento más profundo de la ley, porque el punto de la ley no es la ley en sí misma, en el sentido de los preceptos, de los mandamientos, sino a través de la ley poder conocer el corazón de ¿quién? De Dios, que es el que dio la ley. Y Jesús entonces va a revelar algo acerca de Dios. Versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis, subraya, leído, ni aun esto habéis leído. Ahora yo creo que Jesús tiene mucha razón en lo que les está diciendo a los escribas y fariseos, porque si los escribas y fariseos fueran como las avestruces, Jesús hubiera dicho, pues criticas a mis discípulos porque Dios te privó de sabiduría y de entendimiento, entonces no hay más que decirte. Pero por cuanto Dios nos ha dado otros atributos como los de Él, entonces Jesús les dice, no, ni aun esto habéis leído. Ahora, ¿qué afirmación tan poderosa hace Jesús? Ni aun esto habéis leído, como diciendo, pónganse a leer. Y se lo está diciendo ¿a quién? A fariseos, que al menos tenían reputación de saber, de conocer, de ser entendidos en la ley. Pero Jesús les dice, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Ahora, David era como una figura de Jesús, ¿cierto? Está Jesús ahí en esos campos, en ese día de reposo, y él no va a detener a sus discípulos para que no coman, ¿cierto? Al contrario, cuando los fariseos vienen a acusarlos, Jesús ¿los qué? Los defiende. Pues resulta que en la época del rey David, también él y sus hombres tenían ¿qué? Hambre. Y vamos a seguir leyendo, dice, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Siguiente palabra clave, sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Entonces resulta que David, si vamos ahora a Samuel, hay una historia que es muy sorprendente. Y vamos a ir a primer libro de Samuel 21. Primer libro de Samuel 21. Quédate pensando un poco en lo que Jesús hace. No solamente defiende a sus discípulos, lo cual me agrada, pero además ilustra con guante blanco a los fariseos, lo cual me agrada más, porque son ellos los que van a querer acusar a los discípulos. Pero Jesús dice, a ver, tranquilos, que no leyeron, que no saben, que no se enteraron que un día el rey David también tuvo hambre
y se comió un alimento que no le era lícito comer a él, sino solamente ¿a quién? A los sacerdotes, ¿cierto? Y no solamente David, sino que David también se lo dio a sus discípulos, a su compañía, a los soldados que venían con él. Ahora, capítulo 21 de primer libro de Samuel, y es tu tarea que leas todo el capítulo 21, el 22, etcétera, y capítulos anteriores. Solamente vamos a ir haciendo algunas conclusiones. Versículo 1, vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech. Vino David a Nob. Nob es un lugar, es un pueblo, es una ciudad de sacerdotes. Acuérdate que en el Antiguo Testamento la ley decía que los sacerdotes como tal no tenían una heredad como las demás tribus, pero ellos tenían que vivir en ciertas ciudades repartidos en todo el país, ¿sí? Ellos no tenían un territorio como Judá o como Benjamín o como Rubén. Ellos no tenían un territorio como las demás tribus, porque la Biblia dice que su herencia era ¿quién? Era Dios mismo. Su herencia no era tierra, su herencia era Jehová. Pero les había dado en la ley una indicación de que vivieran repartidos en Israel y tuvieran ciudades. Y cada tribu tenía que darle ciudades para que se establecieran. Pues resulta que Nob es una ciudad ¿de qué? De sacerdotes. Y allí va a estar un sacerdote que se llama Ahimelech, es el sacerdote principal. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa de este asunto del que te envío. David sí se va a echar una mentirilla, no digo que no. Porque en ese tiempo Saúl, que era el rey, estaba persiguiendo ¿a quién? A David, al punto que no solamente lo perseguía, sino lo quería ¿qué? Matar. Y entonces yo me imagino que si hubiera vivido como en los tiempos del viejo oeste, el rey Saúl hubiera hecho su foto de David y le hubiera puesto recompensa. Vivo o muerto, pero principalmente vivo porque lo quiero matar yo, ¿cierto? Pero había una recompensa, o al menos había una orden de parte del rey ¿de qué? De dar aviso dónde estaba David, porque David venía ya algún tiempo huyendo de la presencia de Saúl, y de pronto llega con el sacerdote y le dice: el rey me encomendó este asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto. O sea, guárdame el secreto y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Imagínate la necesidad por la que estaba pasando David, que tuvo que meterse ahí a la tienda donde estaba el sacerdote, y no solamente engañar al sacerdote, sino además diciéndole: ¿qué tienes aquí? Dame lo que tengas, lo que sea, al menos 5 o lo que sea, últimamente pues tenemos hambre. Y el sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, subraya, solamente tengo pan sagrado, solamente tengo pan sagrado, que no es lícito que coman ustedes, porque este pan, según la ley, era un pan que se tenía que hacer todos los días, se tenía que ofrecer en el altar, y después se lo tenían que comer ¿quién? Los sacerdotes y su familia próxima. No era un pan común, no era como el pan que vas aquí a la fiesta y te compras tu cocol, no era de ese pan. Este era un pan sagrado, y solamente era ¿para quién? Para los sacerdotes. Nadie más lo podía comer, era algo malo. Pero entonces ve lo que dice el sacerdote: pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David le respondió: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Ok, después de oír lo que David le dijo, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, ¿cierto? Los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, hasta allí la lectura va bien, es lo mismo que Jesús está diciendo, ¿cierto? Hubo una época que no han leído, cuando también David
tenía hambre y la ley decía que ese pan era un pan sagrado, que no era para que cualquiera lo pudiera comer. Sin embargo, David negoció con el sacerdote y el sacerdote le dijo: al menos si no han tocado mujeres, pues ahí está el pan. Y David le dice: está bien, pues venimos siendo perseguidos, aunque el viaje es muy profano, pues te prometo que no hemos estado con nadie. Y el sacerdote accede y le dice: toma el pan. Pudiera ser fin de la cita, fin de la lectura. Pero, siguiente versículo, subraya 7. Y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, o detenido allí en la tienda del sacerdote, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y lo que Jesús no dijo, porque no tenía que decirlo a esos que no tienen entendimiento, porque no lo iban a entender, pero que yo sí digo aquí, y es que hay un personaje en la Biblia rapaz, un personaje diabólico, un personaje feo, un personaje asqueroso, y pudiera pasarme aquí la mañana diciendo calificativos, pero una vez estaba yo en la escuela y tenía algunas semanas que habíamos hablado acerca de Doeg, ¿verdad? Y era uno de esos días cuando empiezan clases, cuando empieza el ciclo, era como septiembre quizás, y pues a veces tienes alumnos nuevos, ¿no? Y recuerdo que estaba ahí en el salón y empecé a recorrer a los alumnos y vi uno que no conocía y aparte se me hizo muy diferente de los demás físicamente. Y entonces le dije: hola, bienvenido, ¿cómo te llamas? Porque eso es lo que hacemos los maestros la primera semana, ¿verdad? Les damos la bienvenida a los alumnos, preguntamos su nombre, a veces de dónde vienen, etcétera, etcétera. Eso es lo más normal. Y resulta que cuando el muchacho me dijo Doeg, como que sentí como que se me cayeron los pantalones, ¿verdad? Así como que sentí feo, sentí miedo, porque a lo mejor el muchacho no sabe el significado del nombre o sus papás, pero cuando me dijo eso, sentí feo. Dije bienvenido y me di la vuelta y lo dejé. Pero lo que te quiero decir es que hay un personaje en la Biblia que a veces no es tan conocido, porque de hecho su nombre aparece 2 o 3 versículos, pero lo que va a ser en la época de David es algo que trasciende y que los que sí tenemos entendimiento, sabiduría, debemos de estar atentos. Avanzo. Entonces dice que de entrada era un siervo de Saúl, de nombre Doeg, pero era el principal de los pastores de Saúl. Ahora, en ese tiempo los ganados eran sinónimo de riqueza. El que tenía ganados era un hombre rico. Por eso cuando tú lees en el Antiguo Testamento, en Génesis, y lees acerca de Jacob y Labán, el conteo es por ganado, ¿cierto? Por ovejas, etcétera. Y lo mismo cuando Jacob va al encuentro de su hermano Esaú, le envía también ¿qué? Ganado, porque en esos tiempos, en esas regiones, tener ganado era tener riqueza. Así que Doeg estaba encargado de la riqueza ¿de quién? De Saúl. Imagínate el poder que tenía este tipo, que además, yo no sé el rey Saúl, ¿verdad? Pero ¿por qué no le confió su riqueza a un israelita? ¿Por qué no le confió su riqueza a un benjaminita? ¿Por qué no le confió su riqueza a uno de su pueblo, de su nación? Se la dio a un edomita, ¿verdad? Para que fuera el principal, cuyo nombre es Doeg, edomita. Ahora, si tú conoces la historia de Edom, pues es un pueblo que ha tenido lucha con Israel. Y dice el 8, y David dijo a Ahimelech, siguiente cosa que David va a pedir: ok, el pan está bien, me lo como junto con mis soldados, pero ¿qué crees?
¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? ¿Y qué pregunta tan fuera de lugar hace David? Porque entiendo que haya pan, entiendo que quizás haya aceite, entiendo que quizás existan rollos de la ley o etcétera, porque es un lugar sagrado, pero preguntar por una espada o por una lanza se me hace difícil, porque no era un lugar de guerra, sino era un lugar sagrado. Y por cuanto la orden del rey era apremiante. 9. Y el sacerdote respondió. Ve nada más que guardaba el sacerdote: la espada de Goliat el filisteo, el que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no la ocupamos. Eso yo se lo agregué. Porque aquí no hay otra sino esa. Y le dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces imagínate la provisión que Dios le está dando a David. No solamente le permite que coma el pan junto con sus hombres, sino además, literalmente David dice que no trae. Imagínate un soldado sin espada, ¿qué hace? Es como un cristiano cuando viene sin Biblia a la iglesia. No sé a qué viene, pero viene, ¿verdad? Entonces imagínate un soldado sin espada en ese tiempo. Pues ni soldado tendría que ser, ¿verdad? Porque ¿a qué va a la guerra si no trae una espada? Pero sorprendentemente va a un lugar de sacerdotes, se presenta con el sumo o con el principal sacerdote y le dice: pues si hay una espada, de hecho está aquí escondida y es la única, si te sirve, llévatela. Ahora, cuando tú lees Primera de Samuel, allá del capítulo 17, creo, 16, cuando está la historia de David y Goliat, describe el tamaño del gigante, ¿verdad? Era un monote. Yo no creo que peleara con una espadita de ese tamaño. Seguro traía un espadón. Entonces imagínate, ese espadón o esa espadota estaba allí esperando a ser usada. Y David dice: pues de aquí soy, me la llevo, la voy a ocupar. Imagínate que, piensa en esto, porque cuando después seguimos leyendo, la Biblia no da detalles en cuanto a qué espadas usó David para ganar guerras. Estoy seguro que muchas batallas en nombre de Dios y de Israel las ganó con esa espada, con una espada filistea. Y le sirvió para conquistar, porque en esta época David está siendo perseguido, pero va a haber una época ya de reposo, donde Dios lo va a establecer como rey primero en Judá. Y cuando muere Saúl vienen los ancianos de Israel para que él reine sobre todo Israel, como Dios le había dicho, porque ellos sabían que Dios estaba con él desde que venció a Goliat. Y a partir de allí el reino de David empieza a cobrar relevancia en la región. Y estoy seguro, aunque no te lo podría asegurar o comprobar, que algunas de esas guerras las ganó con esa espada. ¿Cierto? Qué poderoso es el Señor, porque al que no tenía provisión le dio provisión de su enemigo para que venciera a los enemigos no de David, sino a los enemigos de Dios. Lo cual me conforta, porque además de darme el pan para mi sustento, ¿verdad?, también me puede dar un recurso para ganar batallas. Pero quiero avanzar porque versículo 10: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Resulta que David, después de haber comido junto con sus hombres, o al menos algunos, porque no traía muchos, ni espadas traían, se va. Y lo que dice después la Biblia, que es lo que tú tienes que leer, es que se va a ir a refugiar y se va a hacer pasar por loco. Y haciéndose pasar por loco, se mete a una cueva, la famosísima cueva ¿de quién? De Adulam. Y eran poquitos, pienso, pero resulta que en esa cueva se le van a juntar muchos amigos, ¿verdad? Amigos de lo peor, bueno, no bien vistos, y ahí va a formar un ejército. Pero voy al versículo 6, capítulo 22. Que sea tu tarea leer lo de la cueva de Adulam. 22, 6. No sé cuánto tiempo pasó, pero estoy pensando en Saúl, que a su vez está pensando en David,
enojado porque resulta que nadie lo ha podido encontrar, resulta que nadie sabe dónde está y Saúl está muy molesto y dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Alguien le empezó a rumorar que ya sabemos dónde anda David y anda con otros. Y entonces estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y 2 de sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, a sus siervos que estaban alrededor de él, los va a regañar, les va a decir: os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras, viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Qué les está diciendo en pocas palabras Saúl a sus siervos? No sean tontos. No sean tontos, hijos de Benjamín. ¿Ustedes creen que aquel les va a dar tierras, les va a dar viña, los va a poner de jefes? Y si yo hubiera sido de los siervos de Saúl, le hubiera dicho: pues sí somos tus siervos, pero pues nadie cuida tus ganados, nadie es príncipe de tus pastores. O sea, sí somos tus siervos, pero confías más en el otro, y nosotros que somos tus hermanos, que te apoyamos. Porque además, cuando tú sigues leyendo, es muy interesante que Benjamín, o la tribu de Benjamín, va a luchar ferozmente con la casa de David. Y dentro de los soldados de Benjamín hay unos muy valientes, igual o más valientes o más poderosos que los del ejército de David. De manera que la tribu de Benjamín sí estaba dispuesta a dar su vida por Saúl. No obstante que sabían que Saúl era un loco, un pagano, alguien que no los tomaría en cuenta para dejarles su cartera, ¿no? No sé si tú tienes hermanos en la iglesia a los que les puedas confiar algo de lo que tú tienes, pero Saúl no. Saúl no encontraba dentro de su pueblo a alguien a quien confiarle sus riquezas. Decía: porque no sea que me vayan a robar. Como dice el dicho, no hay ladrón que no sea desconfiado, ¿verdad? Porque además, déjame decirte que Saúl se había hecho de riqueza de manera ilícita. Pero sigo avanzando. Versículo 9. Entonces, otra vez subraya, Doeg, edomita, otra vez, que era el principal de los siervos de Saúl. ¿Era el principal? ¿Sí? ¿De quién? De los siervos del rey. Respondió y dijo: mira nada más. Resulta que este amigo va a esperar el momento indicado para dar el zarpazo. Va a esperar el momento idóneo para traerle el chisme a la persona que tiene autoridad para acabar, para destruir. Y le dice entonces: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, Ahimelech, hijo de Ahitof, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Ahora, si pusiste atención en lo que leímos antes del encuentro que tiene David con el sacerdote, algo no me cuadra en la versión de Doeg, vuelvo a leer. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob. ¿Eso fue cierto? Sí. Ahimelech, hijo de Ahitof. ¿Eso fue cierto? También. El cual consultó por él a Jehová. ¿Eso fue cierto? ¿En qué momento David usó al sacerdote para consultar a Jehová? Creo que eso ya fue de la cosecha de ¿quién? De Doeg, ¿verdad? Eso no sucedió. ¿Qué es lo que sí sucedió? ¿Le dio provisiones? Sí. ¿Le dio la espada del filisteo? También. Pero hay algo que David no hizo. Porque David pudo
engañado, porque ya había engañado al sacerdote y lo pudo volver a engañar diciéndole, el rey también me pidió que consultaras a Dios para que me digas qué tengo que hacer. ¿Cierto? David ya estaba allí, ya le sacó los panes, ya le sacó la espada. ¿A poco no le podía sacar una visión o una revelación? ¿A poco no le pudo decir al sacerdote, pues ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo le hago? David se guardó y avanzó. Pero esto, ve lo que va a suscitar. El rey entonces envió por el sacerdote y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Piensa en este cuate llamado Saúl, molesto porque alguien le llenó la cabeza con cosas que sí son ciertas, pero también con cosas que no son ciertas. Y le dijo, yo estaba allí, me di cuenta, no te lo había dicho, pero ahorita te lo digo, ¿verdad? Porque además creo que él quería resaltar su lealtad. Es de ese tipo, es el tipo de, no voy a decir de hermano, es el tipo de persona que quiere quedar bien con su jefe. ¿Sí o no? Quiero decirles que yo estoy puesto como jefe de toda la riqueza del rey, y ustedes no, que son sus hermanos, y estoy esperando un ascenso, estoy esperando una bendición mayor, y esta es mi oportunidad. Y entonces ve, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Imagínate la acusación que le hace Saúl al sacerdote. ¿Por qué has conspirado contra mí? ¿Por qué has hecho esto contra mí? ¿Qué no sabes que soy el rey? Tú y el hijo de Isaí. Ahora, me gusta mucho, o me sorprende mucho cuando estos tipos le llaman el hijo de Isaí. ¿Qué no le pueden decir David? ¿Qué no le pueden decir David? El hijo de Isaí, el hijo de Isaí, el hijo de Isaí. ¿Qué no le pueden decir David? David, ¿no? Avanzo. Cuando le diste pan y espada, hasta ahí acepto, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase. Ve cómo se va haciendo el chisme. Ve cómo se va haciendo el chisme. Le está diciendo Doeg a Saúl, su jefe, es que consultó a Dios. Pero ve lo que dice Saúl, o lo que él entiende, ¿no? Y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase. Como si David tuviera en su corazón querer acabar con el rey. Como si David tuviera en su corazón el usar a Dios para acabar con su líder. Porque déjame decirte que, nos guste o no, de todos modos Saúl seguía siendo el líder ¿de quién? De David. Nos guste o no, de todos modos Saúl seguía siendo la persona que tenía todavía autoridad sobre el reino y sobre David. Ahora déjame hablar algo acerca de David. Yo creo que la tentación, los que vimos las tentaciones la otra vez, aquí hay uno de mis amigos que dijeron cuáles eran sus tentaciones, pero si a David le hubieses preguntado cuáles eran sus tentaciones, yo no creo que le hubiera dicho las mujeres, pero creo que si él hubiera abierto su corazón, él le habría dicho, mi tentación tampoco es ser rey, pero creo que su tentación hubiera sido sobrepasar la autoridad de Saúl. Sobrepasar la autoridad de Saúl, porque él tuvo no solamente una palabra de Dios que le decía, tú vas a ser el rey porque a este lo he desechado, pero tuvo N oportunidades de ¿qué? De acabar con Saúl por su propia mano. O sea que